Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi podcast, Mi Conciencia. Aquí estoy con un buen amigo, un amigo de muchos años, se llama el doctor Israel Serrano. Tengo la fortuna de que vino a acompañarme aquí, donde tengo mi pequeño estudio de grabación aquí en mi casa. Él realmente radica en Zapotlanejo, es una ciudad pequeña que está 40 minutos de Guadalajara, digamos 30 minutos por la autopista, más o Así menos, es, ¿no? sí, aproximadamente. Más o menos, prácticamente es una extensión, es como una especie de apéndice de Guadalajara Así también. es. O sea, la gente que vive en Zapotlanejo, yo algunos años viví en Zapotlanejo, realmente en carro, en media hora, 40 minutos estamos aquí, Aproximadamente, ¿no? sí, así es. Más o menos, ¿no? ¿Por qué lo invité a Israel Serrano, al doctor Israel Serrano? Bueno, como les decía, él es muy buen amigo, es un amigo, también es brother de todo este rollo de la masonería, pero hoy vamos a hablar concretamente de lo que él hace en su vida profesional, porque se me hace muy interesante. Si ustedes hubieran conocido a al doctor Israel ¿qué te conozco? Hace como 10 10 años, años, sí, aproximadamente. nada que ver con físicamente con lo que eres ahora. Claro. Él sube mucho de sus cambios y lo que yo he visto es que pone en práctica lo que él hace. Todo su trabajo, que ahorita vamos a platicar con él de qué se trata su trabajo, lo pone en práctica en él y de ser una persona que en su momento cuando te conocí que tenías sobrepeso, Sí, como así muchos de es. nosotros, Así es. bajaste de peso y no nomás bajaste de peso, sino que pues, ahora Sí, en la recomposición física. estás fuerte, has hecho músculo, este, también has hecho un giro en tu vida. Yo sé porque te conozco, porque viví allá contigo, bueno, vivimos cerca allá en Zapotlanejo, sé de lo exitoso que eres allá en Zapotlanejo, sé que tienes tu clínica ahí en Zapotlanejo, que te vas a dar consulta a Tepa, que vienes a Guadalajara a Así dar es. consulta, que ya viene gente de muchos lados del país a Así es. consultarte. Entonces, de alguna manera el doctor Israel ya tiene como cierto, digamos, cierto prestigio, vamos a decirlo así, cierto trabajo recorrido. Y bueno, para platicar un poco más de la parte académica, formativa Claro. y algo, pues bueno, adelante Israel, Sí, te cedo el micrófono. pues muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Bueno, pues me presento, soy el doctor Cristian Israel Serrano, soy doctor en nutrición. Tengo una maestría en genética humana y una maestría en hematología y genética, una maestría internacional por España. Y básicamente eso es a lo que me dedico. Bien comentaba Víctor, que ya hace algunos años nos conocíamos. Yo siempre les digo a los pacientes que un doctor por ser doctor o un nutriólogo por ser nutriólogo no necesariamente garantiza el que puedas vivir el proceso. Tú puedes tener la información del mundo, pero si no estás dispuesto a intervenir en el proceso o vivir el proceso, pues esto se vuelve letra muerta, ¿no? Por eso tenemos médicos enfermos, médicos diabéticos, nutriólogos con sobrepeso y situaciones de este tipo. Yo creo que parte de las cosas más difíciles en la vida es ser congruente con lo que uno hace, dice y piensa. Entonces, yo algo que les digo a mis pacientes, que jamás he recomendado algo que yo no haya hecho. Por ejemplo, ahorita tengo la fortuna de dar clases en la licenciatura en nutrición, la licenciatura con los psicólogos, también con los licenciados en el deporte y con los criminólogos. Entonces, con todos ellos platico y hablo eh, que sean congruentes, que muchas veces es muy fácil adquirir los mecanismos académicos, pero realmente intervenir en el proceso, vivir el proceso que la gente va a vivir, esa es la parte complicada. Claro. Sí, de hecho, justamente por eso inicié esta plática hace rato con el tema de ser congruentes. Como lo decía, yo conocí al doctor Israel hace 10 años y físicamente no te pareces al Sí, Israel claro. que eres hoy. Entonces, me queda claro que para que tú puedas dar, digamos, consulta en este caso de nutrición, Así es. tú tienes que vivirla, o sea, tú tienes que ser un vivo ejemplo de lo que De es, lo que es vivir el proceso. vivir el proceso exactamente. Yo conozco gente, yo me acuerdo que hay otro buen amigo mutuo de Jorge Emilio, Claro, claro. y yo me acuerdo de él
hace unos años cuando nos conocimos en Logia, y me acuerdo de él antes, que también estaba obeso, y me acuerdo que tú lo pusiste a dieta en ese Claro, momento. Y digo, de ese caso me acuerdo ahorita así recientemente, claro. ¿no? Y cómo lo hiciste perder peso. Yo estoy delgado, él no me puso a dieta, o sea, realmente él no. O sea, yo tengo otro proceso que lo he platicado en otros episodios, que tiene que ver con una insuficiencia renal. Entonces yo sí o sí tuve que entrar en un proceso de dieta muy drástica de Así es. repente. Yo sí perdí mucho peso. Ujú. Y llevo un año de que perdí más de 30 kilos y me he mantenido, digamos, en el peso, Así es. en este peso. Pero vamos, el punto a lo que quiero llegar es, tú a través de esta consulta, a través de todo esto, tú ayudas a la gente Ujú. a llegar como a un estado de equilibrio, ¿se puede decir así? Es básicamente eso. Bueno, aparte de la maestría que te comentaba, también tengo una maestría en nutrición y una en terapia familiar. Entonces es un conglomerado. Yo, por ejemplo, ¿por qué inicié todo esto? Yo, al igual que tú, hace un tiempo, bueno, cuando estaba gordito, a pesar de ser nutriólogo, intentaba toda la vida, pues, hacer las dietas que nos decían, el plato del buen comer y cosas así, y la verdad es que no me funcionaba. Tanto por indisciplina como porque no confiaba en el proceso. En algún punto, en los exámenes que yo hago, me salió que empecé a tener proteinuria, o sea, que era el riñón empezaba a tener problemitas. Y tuve pues ese problema constante. Fui al médico, después fui al nefrólogo y me dicen, no, ¿sabes qué? Pues tus riñones están empezando a fallar. Y es muy posible que pues es degenerativo y en mucho tiempo pues vas a tener que dializar, ¿no? Entonces yo pues ya empecé a este proceso, fui al gastos médicos mayores a ver si me cubrían este tipo de proceso y bueno, todos lo cubrieron. Tuve la fortuna que al final de la maestría en genética tuvimos la oportunidad de ir a España a un congreso de genética y encontré a una doctora que se llama Lidia. Ella es, yo creo que uno de los puntas de lanza referente a lo que es la microscopía. Y ella me hace una microscopía y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú tienes un hongo. Ah, cabrón, pues como un hongo, ¿no? Es para mí que venías de un proceso de la maestría en nutrición, decía, pues cómo va a existir un hongo adentro, ¿no? Y luego, pues genetista y no, pues cómo es posible. Que se supone que no existe. Me dice, no, mira, ya me saca una gota de sangre, me la muestra y me dice, mira, este es el hongo. Puedes creerlo o no creerlo, pero es lo que te está lastimando. ¿Cómo lo vas a resolver? Muy fácil, 10 días de ayuno completo, ¿no? Y de hecho, gracias a eso, ahora soy promotor de los ayunos. Entonces regreso a ¿Cómo, México. cómo, cómo funciona el tema de los ayunos? Perdón que te interrumpa. El ayuno es, ¿Es lo que llaman el ayuno intermitente? no. ¿No? Estos Eso son es otra cosa. ayunos hídricos. Ok. El ayuno básico que se hace es, bueno, tenemos un club de ayuno en el cual el mínimo de ayuno son 24 horas de agua, 48, 72. Eso lo hacemos mes con mes. Siempre generalmente iniciamos del 3 al 6 y es un grupo gratuito. Yo intento que esto sea mi granito de arena al bienestar de las personas. Y bueno, pues ahí vamos creciendo, ¿no? Generalmente una vez al año, cada 6 meses, hago un ayuno hídrico de 10 días, o sea, dejo de comer 10 días. Ok. Y actualmente el ser humano está más enfermo por comer. Comemos mucho. O sea, ahora el bypass gástrico, las cirugías de la manga gástrica, las anfetaminas, todo va enfocado a que la gente no come. Entonces, en la naturaleza, cuando nosotros, si fuéramos cazadores, sería muy difícil comer. Entonces, el cuerpo está mucho más adaptado al no comer que al comer en exceso. Entonces, yo regreso de Barcelona y bueno, pues digo, pues no pierdo nada. Todos ya me dijeron que pues estoy mal, mis parámetros estaban en 1.4 de creatina, estaban como ya arriba. Hago el ayuno, me monitoreo la sangre y se muere este hongo. Y automáticamente mis niveles de creatina bajan a 1.1, 1.0. Actualmente, gracias a Dios, estoy 9.0. Punto 9, perdón. Punto 9. Y desde ahí pues empieza la travesía de buscar alternativas, ¿no? Claro. Entre ellas encontré la ozonoterapia, las dietas vegetarianas, las dietas alcalinas. Posteriormente pues empecé a practicarlo todo esto conmigo. Efectivamente pues he bajado de peso principalmente. Y mi tesis fue principalmente sobre los cambios epigenéticos sobre los factores sanguíneos, que de hecho esa fue mi tesis de maestría en genética. Y ya en el doctorado, pues lógicamente empecé a descubrir
dentro de muchos compañeros doctores, pues este tema, ¿no? Entonces ahora yo promuevo, entre lo que hacemos, esta parte de los ayunos, de primeramente mejorar los procesos que nosotros le llamamos el terreno. Yo les explico a los pacientes que esto es algo muy parecido a que todos los seres humanos, en general todos, tenemos o estamos compuestos de millones de células. Esas células tienen un periodo de vida. De hecho, nuestro cuerpo completito, así completito, se desbarata cada 6 meses y un año ya tenemos un cuerpo completamente nuevo. Las células, Pero todo el cuerpo. todo el cuerpo. O sea, eso Huesos, quiere decir, cerebros, todo, eso quiere todo decir que muere. cosas como el cáncer realmente sí se tiene cura. Digo, a lo mejor me estoy yendo a un tema muy. Aquí lo que estamos hablando es de que nosotros somos como si fuéramos una especie como de hologramas, se puede Ajá. decir. Entonces, lo chistoso es que aquí cuando la célula hace su transcripción, cuando una célula está muriendo, el ADN copia esa misma célula y saca una célula igualita con un ligero error. Pero lo curioso o lo chistoso es que cada 6 meses esas células también copian nuestros errores. ¿Qué son los errores? Las cicatrices, por ejemplo, los tatuajes. Entonces, todo lo que somos, cada 6 meses u 8 meses nos destruimos y nos fabricamos nuevamente. Si nosotros, yo les comento que si ustedes me ven como físicamente, pero acercaran un microscopio, ¿cómo se puede decir? Un microscopio imaginario. Si lo acercan cada vez a mi cara va a dejar de ser cara, van a empezar a ver piel. Si lo acercamos más, esa piel va a tener componentes celulares. Si lo acercamos más, esas células van a tener otras células. Y así nos podemos ir cada vez más hasta ver neutrones, ¿no? O lo que son los protones, neutrones, quarks y todo este tipo de ondas. Sí. Entonces, entre cada célula hay un espacio. En ese espacio se producen muchas cosas, entre ellos transportes pasivos, transportes activos. ¿A qué nos referimos? Que las células por dentro tienen todo un sistema. Ese sistema genera energía, genera muchas cosas, lógicamente también generan desechos, y en ese espacio hay agua. Esa agua entra a la célula cuando lo necesita dependiendo del pH y saca la basura. Entonces la célula siempre se está regenerando de líquidos, de minerales, de vitaminas, de compuestos, por ejemplo, como los carbohidratos y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Aminoácidos y otras cosas que pueden penetrar a la célula. Ok. Pero si ese espacio, que es infinitamente pequeño, se contamina con nuestros hábitos, que es a lo que vamos con estos puntos o los 6 hábitos de vida que son básicos simplemente para vivir. Si la gente no puede dominar esos 6 puntos, difícilmente va a mejorar en su estado de nutrición. A ver, aquí se me vienen muchas ideas, muchas preguntas, doctor. Primero, ¿qué onda con los carbohidratos? Porque creo que hay mitos alrededor de los carbohidratos. Ujú. O sea, en general hay mucha información en internet, hay mucha información que dice los carbohidratos son malos. Yo quiero suponer que también hay como hasta cierto punto pueden ser buenos, ¿no? O en general, o sí, No, todos son bueno, malos. lo que pasa es que los carbohidratos los vamos a dividir en 3 grandes familias, lo que son los monosacáridos. Ok. Esos son, en la nutrición todo lo que hace daño es lo simple. ¿Qué quiere decir? Las grasas simples, los azúcares simples, las proteínas simples, de alguna forma son cosas que se absorben muy rápido Ajá. y esa absorción es la que tiene los problemas. Por ejemplo, no es lo mismo consumir sacarosa a consumir, por ejemplo, algo como lactosa, ¿no? Que contiene 2 partículas. Entre más complejo sea el carbohidrato, más beneficioso es para el ser humano. Por ejemplo, los monosacáridos, hablamos, por ejemplo, de sacarosa, que es azúcar o glucosa. Después vamos a hablar, por ejemplo, de la galactosa o lactosa, que tiene varias partículas de azúcar y es más complejo para digerir. Y luego vienen los oligosacáridos, que son las fibras. Entonces, aquí lo favorable para el ser humano es la fibra. Entonces, las fibras en el intestino tenemos 2 grandes familias. La familia de los firmicutes, que está relacionado con la diabetes, hipertensión, obesidad y todos los procesos inflamatorios. Casi todas las enfermedades inflamatorias tienen que ver con estos bichitos que tenemos en el intestino. Pero por otro lado tenemos otra familia de bacteroidetes, que son células que son las que nos ayudan a desinflamar. Esas células producen ciertas grasas como los butirolatos, que son grasas antiinflamatorias. Hace que el cuerpo se desinflame cuando les alimentamos de fibra.
Estas bacterias que tenemos en el intestino nos recompensan absorbiendo vitaminas, minerales y cosas de ese tipo. ¿Por qué la mayoría de las personas tenemos problemas de inflamación o obesidad? Porque la mayoría de las personas tienen un desbalance en estas floras. Tenemos más flora obesogénica, que está adaptada a la absorción de azúcares, grasas y ciertos alimentos procesados. Entonces llega el punto en donde las personas dicen, es que como bien poquito y engordo, sí, pero es porque tu intestino absorbe de forma exacerbada lo que tú estás consumiendo. Si nosotros matamos a esa flora, ¿qué quiere decir? Le dejamos de dar de comer carne, grasas, harinas, azúcares y alimentos procesados durante un tiempo, esa flora va a ir disminuyendo. Pero si durante ese lapso, que puede ser un ayuno o una dieta, por ejemplo, vegetariana, vegana o alcalina, le empezamos a meter fibra al cuerpo y esa fibra lo que va a hacer es empezar a proliferar la probiótica intestinal que al final nos va a hacer que las personas se mantengan delgadas por más tiempo, que podamos absorber vitaminas y minerales. Es aquí donde hay un choque en donde dicen, es que, o los médicos dicen, es que sabes que las vitaminas no funcionan porque no vemos el efecto. Bueno, no lo ves porque ese intestino de esa persona no absorbe lo que le estás dando. Pero si, por ejemplo, le mejoras la probiótica intestinal y les das esos suplementos, el efecto va a ser súper positivo, ¿no? Entonces, en primer lugar, se hace una limpieza general. Eso quiere decir que durante estos 30 días ya sé que la persona empiece con un ayuno. ¿Para qué? Para entrar en autofagia. ¿Qué es la autofagia? Dejar de comer. ¿Para qué? Para que el cuerpo se empiece a comer el exceso de azúcar, de grasa, todo lo que tenemos en la sangre, colesterol, triglicéridos, todas De las alguna cosas. manera eso hice yo quizás Básicamente cuando por me pasó este eso, proceso, y ¿no? por eso has mantenido los niveles renales dentro de algo relativamente normal y no has llegado a una diálisis. Y mientras tú te mantengas con ese poco porcentaje de riñón todavía funcionando, con una dieta alta en frutas, en verduras, ¿esto qué va a hacer? Que esa probiótica intestinal va a seguir generando, va a seguir absorbiendo cosas que durante mucho tiempo no absorbiste y vas a mantener un estado relativamente bueno. Es Sí, básicamente eso. obviamente si me vuelvo a acceder y No, vuelvo... vuelves a comer, por ejemplo, refrescos, panes. Yo, por ejemplo, los sistemas... El pan a mí no me lo prohibieron, al contrario. De hecho, me quitaron, el Ujú. nutriólogo de los riñones me quitó paradójicamente me quitó ¿cómo se llama el otro pan? El El integral. integral y me Bueno, dijo que el blanco sí lo podía es comer. que hay que tomar en cuenta que el integral tiene el doble de azúcar. De hecho, si ustedes ven la tabla nutricional, por ejemplo, del integral de Bimbo, como las fibras saben feas, generalmente son añadidas azúcar. Ya. Entonces, por eso generalmente en tu caso te están dando un cierto pan blanco, porque lo que buscan es meter glucosa inmediata. Entonces, realmente aquí el problema, sobre todo los monosacáridos, por ejemplo las harinas o los alimentos extremadamente procesados, es que son alimentos sumamente asimilables. O sea, el cuerpo los va a asimilar muy rápido, pero el problema es que eso va a generar un nivel alto de inflamación. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho estudios con, por ejemplo, en la sangre he visto personas 100% veganas y personas que hacen, por ejemplo, dietas low carb o altas en proteína y baja en carbohidratos, y la sangre se mantiene muy bien en los dos. Pero realmente cuando nosotros empezamos a meter alimentos, por ejemplo, altos en carbohidratos simples o alimentos extremadamente procesados o ultra procesados, son lo que realmente empieza a entrar el proceso de inflamación. A ver, para traducirlo, digamos, en un lenguaje más simple para la gente, digamos, que desea de alguna manera mejorar su vida. Ujú. Vamos a verlo así. De entrada quiere bajar de peso. Y yo sé que lo primero que tiene que ser, lo recomendable es que vaya con un médico como tú Sí, y ujú, que hagan un estudio y que le hagan claro. una dieta. Pero vamos a suponer que las personas que nos están viendo en el podcast, que nos están escuchando, dicen, a ver, ¿yo qué puedo hacer para empezar a mejorar mi vida? O sea, por ejemplo, te quitas el refresco, por ejemplo, una persona normal, quitando mi escenario que yo Ujú. tengo problemas renales, pero digamos una persona, digamos, normal, Bu- una persona joven de entre los 23 24 a los 32 años, que por Bueno, ejemplo, lo primero que yo hago, y eso es básicamente de ley, primero son los 6 ejes de la vida. ¿ok? Si la gente no domina esos 6 ejes, difícilmente va a mejorar. ¿Cuáles son esos 6 ejes? Respirar. La ¿Ok? gente no respira, no satura. ¿Y eso por qué? Porque metemos la panza, hace que todas las vísceras produzcan más presión adentro y el pulmón tenga una capacidad muy reducida de respiración. ¿Cuál es la mejor técnica? Pues soltar la barriga, sacar todas las vísceras hacia afuera y tener un ¿Ok? espacio pues mayor para la respiración. Esa es la primera. Lo segundo, el dormir. Las personas que no duermen
va a ser bien complicado que puedan mejorar cualquier. ¿Cuáles son el número de horas recomendado para una Entre- persona adulta, Entre digamos? 6 y 8 horas. Ok. Eso yo creo que eso es lo más importante. La otra situación es, pues lógicamente, el factor emocional, que la persona entienda y que esté en un factor emocional lo mejor posible, porque si la persona está estresada y quiere hacer dieta y la propia dieta lo estresa, va a producir algo que se llama cortisol, que es un proceso inflamatorio. Entonces, pues ahí tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Claro. Entonces, la digestión, sobre todo la evacuación, si la persona no evacúa, tampoco va a mejorar. Un factor sumamente importante, la hidratación. La hidratación, mucho del agua que consumimos no la asimilamos porque el agua de garrafón, el agua es un agua muerta. Agua muerta significa que está ultramente, le quitan todos los minerales, el agua queda básicamente en cero de todo y no se logra absorber. De hecho, las células tendrían que robar minerales de otros lados para poder hacer que esa absorción de agua. ¿De dónde los va a robar? Pues puede ser de los huesos, de los músculos o de algún otro lugar. Entonces, por ejemplo, ¿recomiendas entonces el agua mineral No, sobre no, la... no. El agua natural de garrafón y le podemos poner unas pizquitas de sal y un poquito de bicarbonato y con eso ya le damos minerales. Lo ideal, pues hay ciertos como Pues, filtros tengo para acá. alcalinos, sí, Ajá. filtros alcalinos, ya lo puedo separar de hecho. Filtros alcalinos que ya vienen con piedras, minerales y que la gente lo pueda mejorar. Ajá. Entonces, aquí la situación está en que la hidratación sí es una parte, yo creo que de las cosas más importantes. Y bueno, el otro eje, pues definitivamente es el alimenticio. ¿Qué les aconsejo a las personas? Bueno, lo primero, dependiendo, yo lo que les digo es que si quieren realmente hacer un cambio importante a largo plazo, es que quiten radicalmente, por lo menos durante 30 días, todo lo que son azúcares, panes, carne, grasa y alimentos procesados. Esto incluyendo los alimentos light. Los alimentos light, curiosamente, efectivamente no nos aportan energía, pero son altamente inflamatorios. Entonces, si nosotros logramos quitar esos alimentos y durante este lapso nos alimentamos específicamente de alimentos vegetarianos, que pueden ser semillas, almendras, fibras, miel incluso, todo lo que es un alimento fuera de lo que se considera acidificante, vamos a empezar a ver una mejora en la probiota intestinal. Van a disminuir su factor de Firmicutes, el intestino va a ser menos posible de que asimile alimentos que posteriormente, cuando los vuelvan a ingerir, pues los vuelvan a inflamar. Por ejemplo, las personas que hacen bien el proceso, después de los 30 días, cuando se intentan exceder, por ejemplo, con 4 tacos, se inflaman. O sea, el mismo intestino, como esa flora intestinal no va a absorber esos alimentos, lo inflama. Entonces el mismo cuerpo va a empezar a rechazar los alimentos obesogénicos. Entonces, en la microscopía lo que hacemos es analizar el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es el lugar en donde las células del cuerpo viven y si ese plasma lo logramos mejorar a través de estos 6 ejes básicos para la vida, las personas empiezan a mejorar prácticamente de todo, muchas veces sin la necesidad de medicamentos. A ver, esos 6 ejes básicos son Respiración, respiración, hidratación, hidratación, evacuación, evacuación, alimentación, el alimentación factor emocional y el ajá, sueño, que y es el dormir. sueño. O sea, con esas 6 cosas, Eso y con un proceso de cambio en probiota intestinal pueden hacer grandes cosas en su salud, pero tremendas. O sea, hay algo que, por ejemplo, algún paciente tuyo que ya esté a lo mejor en un proceso contigo de consulta y que lo estés tratando, ¿hay alguna herramienta que le ayude como a él, a lo mejor en su celular o apuntando algo para que lleve como un indicador de que va bueno, el indicador que nosotros manejamos, bueno, en primera son diferentes tipos de estudios que hacemos, entre ellos glucosa, colesterol, exámenes de orina, la presión, porcentajes de grasa, todo lo que se hace comúnmente alopáticamente hablando. Y de la otra forma, lo que es la microscopía nutricional o el estudio en sangre viva, lo que hacemos cada mes es revisar cómo va el estado de sangre. Vamos tomando fotos, vamos viendo cuánto va bajando de colesterol, de triglicéridos, qué tanta inflamación tiene la sangre. Y sobre el proceso de inflamación o el proceso, se puede decir epigenético o la parte morfológica de la sangre, es lo que nos va diciendo si la persona va a necesitar suplementación o lo necesita, o si necesita pues, algún tipo de medicamento, ya sea herbolario, homeopático, alopático, no sé. Todo va dependiendo de la persona, pero si las personas simplemente hacen esos 6 cambios
en su vida y lo logran hacer por lo menos durante 30 días, van a mejorar. ¿Por qué en esos ejes no incluyo el ejercicio? Porque muchas veces el problema es que las personas ya tienen un proceso de inflamación. El ejercicio como tal, al momento de romper fibras musculares y todo esto, genera también inflamación. Entonces, muchas veces el ejercicio puede perder el factor positivo que tiene si la persona de por sí ya tiene problemas en su metabolismo. Conforme vayan avanzando, a partir de los 30 días ya definitivamente el ejercicio es uno de los factores que debería de llevarse. Pero en este primer lapso, si las personas inician incluso hasta con un ayuno de 10 días de agua, desde ahí ya pueden ver grandes, grandes, grandes cambios. Desde tu experiencia, entonces, tú iniciaste este proceso y tú empezaste con un ayuno. Eso fue lo primero que hiciste. Básicamente, sí. Pero obviamente a ti te ayudó el tema de que también lo entendiste a nivel, digamos, o sea, estudiaste. Así es. Y al estudiarlo entendiste cómo funciona, ¿no? Así es. ¿Cómo le puedes decir a alguien de a pie que no tiene el conocimiento que entre en ese... Bueno, los ayunos de 10 días definitivamente deben de ser ayunos, pues se puede decir, controlados. Claro. Yo le llamo que es un ayuno inteligente porque cada día el cuerpo cambia de forma radical. Hay veces que se puede subir la glucosa, puede bajar la glucosa, hay veces que puede subir cuando entramos en cuerpos cetónicos, la presión. O sea, sí, definitivamente un ayuno largo de 10 días debe ser supervisado, definitivamente. Pero un ayuno corto de 24 horas, un ayuno de 48 y uno de 72 son fisiológicamente adecuados. A nadie lo va a descompensar, al contrario, es un beneficio bastante importante y pues lógicamente a partir de ahí pueden durante 30 días quitar todo lo que son alimentos ultraprocesados, como lo que son pan, harinas, azúcares, alimentos, como les llamo, ultraprocesados, la proteína y las grasas inflamatorias. ¿Cuáles son las grasas inflamatorias? Pues todo lo que son también procesados, la margarina, la mantequilla, pero es solamente por un lapso. Después de este lapso, pues lógicamente ya se pueden incorporar nuevas cosas. Por ejemplo, si la gente se quita las famosas galletas, papitas, refrescos, o sea, todo lo que son botana de frituras, quiero Sí, decir. claro, claro. Eh, a la hora de cocinar, por ejemplo, una persona que cocine, y se quiere hacer a lo mejor o necesita a lo mejor comer un poco de proteína. Tienes pescado, tienes carne roja y tienes pollo, por ejemplo. Cuando estás en un proceso como esto, ¿qué recomiendas tú? ¿El pollo, por ejemplo, o el pescado? Es que realmente dependiendo de lo que uno busque. Mira, yo realmente las proteínas como tal o los aminoácidos, hay ciertos tabús entre lo que es una carne roja y una carne blanca. ¿Cuál es más beneficiosa? Al final de cuentas, casi los dos tienen la misma saturación, casi de todo. Entonces, el pollo, por ejemplo, al igual que la res o incluso el propio pescado, van a saturar al final de cuentas en aminoácidos. Los aminoácidos, cuando entren en su proceso de degradación, todos van a producir amoníaco, todos, ya sea pollo, ya sea carne o ya sea pescado, lo que ustedes quieran comer. Van a terminar en aminoácidos que van a terminar después en un proceso de fosforilación que va a terminar en un proceso de generación de amoníaco. Después el cuerpo en el hígado tiene que empezar a transformarlo en algo que se llama urea. ¿Cuál es la proteína como más adecuada? Pues ahora sí que la persona tenga, porque al final de cuentas, tanto el plato del buen comer como este tipo de situaciones, pues marcan que realmente no debemos de consumir más de, vamos a pensar, no sé, 120 gramos de proteína por día, entre 80 y 120 gramos. O sea, digamos, Es poca, al final de traduciéndolo en temas de tacos. Básicamente la palma de la mano. Okay. O 2 tacos. En promedio, 2 tacos en promedio. de lo que sea. A excepción que la persona esté sometida a una dieta cetogénica o hiperproteica. Ahí cambia completamente el rollo, ¿no? Una dieta de ese tipo, ¿qué tipo de personas son las que la...? Bueno, generalmente se utilizan, son muy famosas para perder peso. De hecho, ya. Yo las utilizo también. Yo me puedo mover en cualquier tipo de eje, tanto vegetarianas como cetogénicas, como hiperproteicas. De hecho, la tesis del doctorado la hice sobre las dietas hiperproteicas. Entonces, realmente lo importante aquí es que tengan pues una asesoría dependiendo cuál sea el objetivo de la persona, ¿no? Realmente no es como satanizar los alimentos, pero realmente los que sí, casi por default, tenemos que evitar o lo más posible son los ultraprocesados.
Entre más ultraprocesado esté, más asimilable es en el metabolismo y por consecuencia es más agresivo. Curiosamente, en la nutrición todo lo que es favorable, como el omega 3, las fibras, son cosas que son difícil de digestión. Quiere decir que las consumimos, pero difícilmente el cuerpo las puede digerir. Entonces se hacen saludables porque el cuerpo realmente no las absorbe. Claro. Entonces, yo creo que si las personas manejan primeramente esos 6 ejes, logran hacer un cambio en su probiota intestinal y manejan un 60 o 70% de su plato con alimentos de origen vegetal y solamente entre un 20 y un 25% en alimentos procesados o proteína, con eso pueden mantenerse sin tanto problema. Por ejemplo, tú, el doctor Israel, ¿qué come, por ejemplo? Hoy tú, en el estado en el que estás, por ejemplo, ¿qué desayunas, qué comes y qué cenas? ¿O qué en tanta frecuencia haces tus alimentos, por ejemplo, Ok. día a día? Bueno, en mi caso, tengo mucho tiempo en donde, Tus bueno, riñones ya están bien, ¿no? Los sí, sí, tuyos. no, Los gracias a tuyos Dios, sí, ya están no, bien. sí, Tú sí, no sí. tuviste, digo, tú no llegas al extremo que No, llegué no, yo. porque se me detectó relativamente bien y la verdad que para mí este honguito era el que me andaba ocasionando broncas. Mira, yo por ejemplo hoy en la mañana, lógicamente pues salí a correr 5 kilómetros, posteriormente yo practico lo que es la calistenia. ¿Qué es la calistenia? Ah, lo Calistenia, de lo. sí, todo lo que es el trabajo sobre tu cuerpo. Ok. Pueden ser dominadas, tubo, lagartijas, todo lo que es sobre tu propio cuerpo. Ok. Entonces, después de Pero eso es ahí, por decisión tuya. O sea. porque el gimnasio me aburría Ok. mucho Ok. y honestamente la calistenia a mí se me hace un ejercicio increíble porque pues sacan muchos trucos, son procesos, ¿no? Ajá. Entonces yo después de eso, que lógicamente siempre entreno en ayuno, regreso a la casa y lo primero que consumo es vinagre de manzana, Ajá. vinagre de sidra de manzana, que es un fermento de la manzana. ¿Eso por qué? Porque eso alimenta la probiota intestinal que todo el tiempo necesito. Después de ahí consumo una cucharada de inulina de agave y utilizo siempre en agua 2 grasas, que es la monoinsaturada de oliva y de uva. Eso que garantiza que mis niveles de colesterol bueno todo el tiempo estén elevados. Entonces eso produce niveles extremadamente bajos de inflamación. Posteriormente, yo no desayuno muy poco, yo prefiero muchas veces las semillas, tengo un mix de semillas y eso generalmente es lo que yo desayuno. ¿Y no te da hambre? O sea, No, no, ¿no? realmente no, no, realmente yo me siento como porque la ventaja de la dieta alcalina o la dieta vegetariana es que no hay límite en las calorías que tú consumes. Entonces, a eso de las colaciones, ya por ejemplo en la mañana hoy por ejemplo me comí 2 manzanas. En la comida encargué, bueno, tengo la fortuna de que a un lado hay un chef que se hace muy rico de comer y pues me hace una ensalada de frutas, le pone las verduras, la fruta y él hace una vinagreta bastante buena y pues la complemento con semillas. Ya eso de las 6 vuelvo otra vez a consumir fruta y generalmente en la noche siempre consumo arroz, consumo frijol y o lenteja para mantener los aminoácidos de la proteína. Entonces la mayoría del tiempo estoy más a una dieta vegetariana, pero por el proceso muscular, posiblemente en una semana empiece más bien más con una dieta alta en proteína. O sea, vas a empezar a comer Sí, carne. carne. Sí, yo Carne. no soy vegano, o sea, yo no soy vegano y respeto a los veganos. Esto es una situación meramente porque me siento bien, Ujú. porque veo los beneficios de una dieta vegetariana. Entre los problemas de riñón, pues ya estaba generando también hipertensión en aquel momento. Y pues ahorita, por ejemplo, los exámenes de laboratorio están 2 de HDL, que son 2 grasas antiinflamatorias, por una grasa inflamatoria. Y la mayoría de las gentes mantenemos 3 o 4 grasas inflamatorias por una antiinflamatoria. ¿Cada cuándo recomiendas tú que la gente se haga un chequeo de sangre? O sea, Bueno, general. yo por lo menos cada 6 meses lo hago cuando están bajo la ¿Y cuáles microscopía. son, y cuáles son el tipo de examen que Los recomiendas? básicos, la biometría y la química. Esos Ok. yo creo que son básicos y eso pues nos garantiza. Pero te digo, todo depende de si la persona lleva un proceso o no. Si no lleva un proceso, pues una vez al año, una vez cada 2 años, puede estarse revisando sin problema. Ok. Pero digamos que si lleva un hábito de estarse checando cada 6 meses la sangre, Es mejor, puedes pero detectar muchas cosas o claro, prevenir muchas claro, broncas, ¿no? pero todo depende si la persona está en un proceso o no. Si la persona está en una vida como cotidiana, pues y no tiene problemas relativamente de salud, pues una vez al año sin ningún problema. Ahora que tú vas a empezar con una dieta en proteína Ujú. para el músculo, Sí. por ejemplo,
el doctor Israel, ¿qué comería en un momento dado de Bueno, proteína? en mi caso yo empezaría con una dieta hiperproteica con ayuno intermitente. Generalmente la dieta que yo haría sería una dieta aproximadamente de 1200 calorías basada en proteína y grasas Ok, y lógicamente en verduras. Entonces es básicamente meter al cuerpo en un ayuno artificial. Las dietas hiperproteicas o cetogénicas o hiperproteicas cetogénicas son dietas que la gente las conoce como low carb o keto. Entonces, lógicamente viendo que mis riñones estén bien para todo esto, pues lógicamente lo haría por 1, 2 o 3 meses. Los defensores de estas dietas las aconsejan de por vida, ¿no? Todo el tiempo. Yo no soy de esa fuente, pero realmente son excelentes herramientas y las personas están relativamente sanas. La verdad son dietas increíblemente buenas. regresando al tema de los 6 ejes, por Ujú. ejemplo, la parte emocional. ¿Tú qué recomiendas para manejar esa parte emocional? Vamos, bueno, tú tienes la fortuna que vives en una ciudad realmente pequeña. Sí, sí, Yo sí. digo, yo viví en Zapotlanejo y realmente el estilo de vida de Zapotlanejo es bien tranquilo. Sí, súper. Hay otras broncas, ¿no? Ujú. Pero, pero nada que ver con el estrés que puede No, haber no, en no. una ciudad grande como Guadalajara, No, Ciudad de México, Monterrey, ¿no? definitivamente. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes mantener a una persona que vive en una ciudad grande? ¿Cómo puede mantener como esa salud emocional? ¿Qué recomiendas para esa salud emocional? Bueno, mira, la salud emocional yo creo que es importante primero determinar si la persona duerme o no. Si la persona no duerme, O sea, si está es... agarrada con el... Sí, Ok, sí, sí, yo creo que, mira, si una persona duerme, trae relativamente problemas sencillos. En el momento que una persona no duerme, ya tiene que buscar algo, una ayuda profesional. Si la persona duerme, pues realmente lo primero que tiene que lidiar es ver qué es lo que le genera sobre todo el estrés. Yo creo que el punto más importante sería ver la cuestión del estrés. Si la persona tiene un estrés relativamente normal o controlado, pues definitivamente el hacer ejercicio creo que es una de las mejores terapias. ok, Y pues el factor emocional, al final de cuentas, decimos en la masonería, hacer lo correcto aunque duela, ¿no? claro. Entonces yo creo que si nos basamos en base a ese principio, pues es buscar qué es lo correcto en la vida y ser congruente en lo que uno piensa, dice y hace, ¿no? Entonces yo creo que si duermes, si puedes llevar más o menos estos ejes de hacer lo correcto aunque duela, te mueves bajo eso y aparte pues todo intenta ser congruente la mayoría de las veces posibles, pues yo creo que desde ahí, pero el factor yo creo que emocional que relaja mucho puede ser desde la meditación. Yo por ejemplo practico también yoga dentro de todo lo que hago y a mí el ejercicio pues para mí es algo ¿Cómo también entras bastante. al mundo de la yoga? ¿Fue solo Ah, o a través de alguien más? no, porque con la calistenia generalmente sentía que las articulaciones me dolían mucho y era muy poco flexible. Y la verdad yo identificaba al yoga más bien como una situación de estiramientos. Ya lo digo, ya te metes y ves que es completamente otro rollo, ¿no? De hecho es de los ejercicios más geniales que hay. Pero entre ellos realmente el cuerpo manifiesta ciertas emociones diferente las contracturas que uno va manejando, ¿no? Y eso en el yoga pues se libera y ayuda bastante. Entonces entre eso y la meditación. Pero el yoga creo que es un ejercicio genial. De hecho, si la gente, bueno, los que son católicos y les cuesta trabajo, pues definitivamente no. Pero los que no son tan católicos y se dan la posibilidad de interactuar con el yoga, creo que es bastante. Pero no tendría que ver, digo, no le veo como contrapuesto el tema de ser católico, No, ¿no? sí, es terrible. Sí, es terrible. ¿Sí? Sí, sí, sí. En el pueblo los yogis son casi excomulgados. ¿De veras? Sí, sí, sí. Eso sí, no, eso sí es nuevo para mí, No, digo, el tema de yogi y cristianismo, catolicismo es muy delicado porque para los católicos, de hecho, bueno, los masones de antemano estamos excomulgados, ¿no? sí, no, ya no sé, Pero ya no estoy ahí definitivamente. definitivamente, pero Ajá. los yogis son algo muy similar, porque ellos hablan de que las asanas que hacen los yogis, pues tienen que ver con la excitabilidad de los demonios, ¿no? Entonces esto de meditar también para el católico no es bueno porque pues le das entrada a que el demonio entre y ya un sinfín de situaciones, ¿no? Pero Entonces, definitivamente, y lo vuelvo a reiterar, y lo hemos platicado en otros episodios con otras personas que los he invitado, definitivamente liberarse de los dogmas de religiosos, yo creo que es lo mejor de todo, ¿no? pues es que mira, dependiendo, yo creo que cada persona tiene una visión en la vida. Yo respeto mucho a las personas religiosas, Claro. pero siento que al final de cuentas pues los limita un poco en su vida, pero
pues si ellos deciden estar así, bueno, pues por ejemplo pueden utilizar el Pilates. El Pilates es algo muy parecido al yoga sin las necesidades del usana, de las asanas y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Las asanas son como el especie de las posiciones más este tipo de ruidos que se hacen cuando estamos en cierta posición. El Pilates pues, es más como la calistenia, es un ejercicio más de estiramiento y pues lo que ahora sí que se les acomode, pero el orar, si para las personas les da paz, pues yo creo que también la oración es una increíble situación emocional para que las personas estén tranquilas. Oye, doctor, ¿dónde te pueden localizar? A mí, ¿Cómo te pueden localizar? Alguien dice, ve el episodio y dice, a ver, quiero una consulta con el doctor ajá, Serrano. bueno, yo estoy en Zapotlanejo, la clínica se llama Clínica Besaya. Ajá. En Facebook, pues estoy como DR, Cristian Israel Serrano. Y en Instagram estoy como DR, Cris Serra. Entonces, el teléfono pues es el 33 34 00 89 61 y pues ahí pueden escribirse si lo deciden. Como quiera, yo en el video que subamos voy a poner tus redes sociales y Sí, van a aparecer en las cortinillas. Voy a poner tus redes, voy a poner tu teléfono. ¿Tú das consulta en Guadalajara? ¿Das consulta en Tonalá? No, en Tonalá, ¿En Tonalá? Tepa y Zapotlanejo. Sí. Ok. ¿Tienes planes de abrir más? No, pues ya quisiera más tiempo entre las clases, la maestría, la otra licenciatura que estoy estudiando. Por ejemplo, alguien de esta zona del mundo, digo, digo, tú te desplazas hasta acá donde yo Sí, vivo, claro. gracias. Yo vivo acá cerca del Iteso, que es la zona sur de Guadalajara. Claro. Por ejemplo, que quiera ir a una consulta contigo, ¿lo recomiendas que vaya a lo más cercano sea a Tonalá? Puede ser, ¿O sí. puede ser en línea o eso no se En, recomienda? en línea, la verdad es que difícilmente trabajo. Yo sé que ahorita la tecnología está así, pero la verdad es que no tengo tiempo de línea. La verdad es que yo en línea, honestamente, he visto poco resultado en las personas. No sé a qué se deba y la verdad no es algo que ahorita esté promoviendo mucho, porque la verdad estoy súper mega saturado de trabajo. Entonces, la verdad muchas veces la línea sí se me complica un poquito. Entonces, lo ideal es que por lo menos su primer consulta sí sea Presencial. sí, presencial, ver específicamente cómo está. Y ya posteriormente, sin problemas, vía remota, lo podemos trabajar, pero sí es importante. Ahora, para la gente de Guadalajara, o la gente inclusive de los Altos, de Jalisco y toda esa zona, realmente Zapotlanejo está cerca. Digo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, como lo decía hace rato, al principio del podcast, realmente Zapotlanejo está a 40 minutos en carro. Sí. Te sirve de paseo y sirve que vas y compras ropa, Sí, ¿no? pues es muy bonito realmente Zapotlanejo. Ajá. Y sí, pues Y se come bien. Y no, hablando de comida, perfecto. es de los mejores lugares. Hay un lugar que conocí por Sí. ti, que se llama Pachinos. Le Sí, voy a sí, hacer sí, publicidad claro. a Pachinos, Sí, pero claro. se come muy Sí, bien no, ahí, no, ¿no? no, no. De hecho, yo creo Y que de hecho tu Zapotlanejo, consultorio está enfrente de Pachinos. básicamente sí, así es, en la esquina. Ajá. En la esquina estamos, yo creo que en una zona de las mejores de Zapotlanejo. Pero sí, Pachinos, definitivamente, pues sí, ahí saludando a Tomás. La verdad que sí es un excelente restaurante. Yo creo que es de lo mejor que hay. Sí, la pizza es No, deliciosa. lo que pidas, yo creo Sí, que sí. honestamente Yo me lo que acuerdo pidas. mucho de la pizza y me acuerdo de hemos comimos cortes y llegamos a comer otras cosas ahí. Muy rico. Oye, doctor, entonces tú recomiendas que la gente, tu primera consulta vaya presencialmente Lo contigo ideal y es que sí. después puede hacerse un remoto, Sin ningún telefónico y problema. llevar un seguimiento. A mí me interesa a título personal, Ajá. yo, yo me hice los últimos exámenes hace alrededor de 6 meses más o menos, Ujú, estoy estable, no tengo problemas por ejemplo, con el azúcar, estoy bien. ujú, Eh, Al principio, cuando yo inicié mi proceso del tema de sí. los riñones, eh, al principio yo sufría mucho, tenía mucho lo mencionas hace rato, la urea muy alta, y al tener la urea muy alta yo prácticamente todo lo vomitaba, Ujú. o sea, no lo procesaba. De hecho yo me acuerdo que el nefrólogo me llegó a decir, Pues ya. ya, güey, o sea, ya tú vas a diálisis, güey, o sea, ya no hay de otra, ¿no? Afortunadamente ese proceso lo he podido ya alargar un año. Quizás no llevo una dieta estricta, de repente me vuelo, te soy sincero, sí,
No como mucha carne roja, pero sí, sí como, o sea, como poca carne roja. Ujú, Pero yo he observado, y no sé, ahí te quiero hacer una pregunta ya más personal, ujú, que cuando sí le aumento mis azúcares, cuando como cosas con más azúcares, ujú. es cuando como que me afecta un poco más. De hecho, para mí, bueno, es que hay que checar, pero mira, realmente yo creo que lo que más envenena al riñón son los azúcares. La verdad es que yo tengo mucha controversia con eso de la proteína y los riñones. De hecho, para mí hace más daño el azúcar que la Que proteína, definitivamente. El problema es ya cuando estamos en insuficiencia renal, pues es la cuestión de la urea. Pero realmente para mí lo que más daña al riñón son los azúcares. sin embargo, yo he visto que mi cuerpo de repente me pide azúcares, ¿eh? Es que lo va a pedir porque es la principal fuente, pero recuerda que hay diferentes azúcares. Si tú consumes azúcares, por ejemplo, de fruta, esos azúcares contienen fibra y esa fibra es algo que tarda tiempo en la digestión. O sea, te va a dar energía, pero le va a tardar más al cuerpo degradarlo a que te comas un chocolate, por ejemplo. Ok, O que ok, consumas un postre, por ejemplo, que es algo que trae azúcar sobre azúcar y azúcar, ¿no? Y aparte otras cosas. Entonces, yo creo que los azúcares se pueden consumir siempre y cuando pues sean complejos. claro. Este, alguien que tenga sobrepeso, digamos, ya las últimas preguntas que te hago con el tema. Alguien, por ejemplo, un joven de 24, 25 años que tenga mucho sobrepeso, pero Ujú, su dieta, o sea, es estar sentado, digo, en la computadora, le chinga muchos carbohidratos, o sea, la neta sí consume ujú. refresco. Lo digo por todos los colegas Sí, sí. de informáticos que de repente pasamos más de 8 horas sentados detrás de una Ujú, computadora y de repente se nos hace muy fácil comer que la galleta, que el pan, que el ujú, refresco. Por ejemplo, ese tipo de personas que están sentados en una computadora, que su trabajo requiere pasar muchas horas detrás ujú. de una computadora, de entrada, ¿qué les aconsejas? Es Para que, que bajen de peso. Porque yo he visto, yo sí he observado que casi todos los que nos dedicamos en esa profesión, ujú, del tema de informática, de los que estamos sentados muchas horas, ujú. tenemos una clara tendencia a estar obesos. Pues mira, de hecho, si salimos a la calle y de cada 20 personas, 18 van a tener obesidad. Sí, pero Entonces, eso también es por algo también cultural de México, ¿no? También por el estilo de vida que tenemos en México y las comidas que el tenemos en problema en México. México en general no importa la profesión. De hecho, estamos hablando de que el sistema incluso de salud, la mayoría de los médicos pues tienen grados de obesidad, las enfermedades tienen grados de obesidad, ¿no? Entonces, no es exclusivamente. Yo algo que les comento mucho es de que pensamos que entre más cantidad de actividad física tenga, mejor voy a estar y puedo comer, pero como una fantasía. Claro. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una actividad, a excepción de que sea un albañil, o sea, una persona que realmente le pegue a la cuestión física, Sí, esos pues es cabrones se así. chingan una coca. Yo los he Sí, 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 visto. no, no, Se sí. chingan una coca y luego se Y las chingan un necesitan, virote y ¿no? Y las una necesitan. sema, güey. Pero si fuera de ellos, la verdad es que un ejercicio de 40, 45 minutos no te va a hacer gran diferencia. Entonces, eh, al final de cuentas, si tú estás tras una computadora, eres ama de casa, eres conductor o lo que sea, al final de cuentas los 6 ejes los tienes que manejar. O sea, yo creo que si nosotros, o la respuesta que se pensaría decir, ¿sabes qué? Mira, simplemente con que haga caminata va a mejorar, esta persona, pues no. Esta persona, al igual que cualquier otra, tiene que hacer cambios fundamentales y más en esos 6 ejes. Si esa persona no modifica su flora intestinal, tampoco, y sobre todo no duerme, va a ser bien complicado que vea resultados. ¿Tú qué tanto ejercicio haces? Digo, sé que practicas lo que, ¿cómo se Ujú, llama? calistenia. La calistenia. Pero sé que también juegas fútbol, ¿no? Sí, También sí, sí. practicas. Generalmente yo hago 2 horas de ejercicio y juego 3 partidos de fútbol por semana. ¿De qué posición juegas? Defensa o de volante, pero generalmente soy defensa. ¿Eres de los de que pasa el balón Sí, 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 fácil, sí, sí, sí. o pasa el tipo, pero no Totalmente. los dos No, juntos? no, no pueden. ¿A qué equipo le vas? Hablando de cosas A de ese Chivas. tipo. Sí, sí, sí. Eres chiva, hermano. Abuelita. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves con el tema de las Chivas? No es el tema de él, pero No, ¿cómo no, ves? no, Sí, terrible, está terrible. Ya terrible, ¿verdad? tiene que salir los Vergara, definitivamente, o ya meter extranjeros. O sea, ya. Sí, tú como Chiva, Sí, sí, hermano, sí. ¿aprobarías Sí, que Chivas metiera claro, extranjeros? claro, sí. Pues eso ¿De está veras? viendo que estemos en octavos, novenos, onceavos. Sí, 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 ya. Ya eso del amor a la patria, la verdad es que no hay mexicanos y los pocos que hay muy caros y la verdad es que el mexicano ya no aspira a ser chivista, ya aspira a llegar a Chivas y irse a Europa, ¿no?
Entonces yo Pero creo eso que... no crees que a lo mejor le rompe un poco No. la... Yo tengo sentimientos encontrados. Ahí te va. Yo he sido Chiva de toda la vida, Ujú. aunque últimamente la verdad he visto otros deportes por lo mismo. O sea, no cambio de equipo, porque cambiar de equipo eso Sí, jamás, sí, ¿no? sí, 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 claro. Pero la verdad es que me pongo a ver el béisbol o me pongo a ver fútbol americano. Son Ujú. como... y últimamente las carreras. Tengo rato que veo las carreras. Y no te niego que en la última liguilla me volví a entusiasmar y ¡ay! Me volví a desilusionar. Sí, Como sí, sí. muchos años, ¿no? Todos los años. El punto al que quiero llegar con esto que te comento, por un lado, sí, también hay una parte de mí que dice que acepten extranjeros. Pues ya. Pero por otro lado, también como que parte, fíjate lo que te voy a decir, sé que las tradiciones se tienen que romper. Si no evolucionas, Ujú. y lo he platicado en la masonería, traigo un tema con Juan Manuel, te lo quiero presentar, a ver si hacemos luego una Ujú. mesa redonda con Juan Manuel, está en Monterrey, él, donde traemos la idea de que queremos romper paradigmas dentro de la masonería y Ujú. abrirla, porque de repente la masonería ha sido muy ortodoxa, muy cerrada. Dependiendo qué ritual, sí. Independientemente del ritual, independientemente de eso, hay como ciertas cosas. Es que, por ejemplo, no que quiero desviar el tema del fútbol, quiero cerrar antes el tema del fútbol, para no desviarme a la masonería. El tema hablando del fútbol, por un lado, digo, Guadalajara, las Chivas, nació siendo jugadores mexicanos y eso como le da identidad, ¿no? Ujú. Sí. Y de alguna manera sientes como un nacionalismo mal concebido, si tú quieres, ¿no? Ujú. Mal concebido. Pero por otro lado, la gente, yo sí me considero libre pensador y digo, hay que romper paradigmas. Ujú. Y por otro lado, creo que no está mal que en un momento dado a lo mejor entren extranjeros. No sé si como en la América, por ejemplo, Ujú. como los Tigres, que de repente se llenan de 8 Sí, extranjeros sí, y claro. 4 mexicanos o algo así. Ajá, no, pero yo creo que sí ya se tiene que empezar a abrir para tener nuevos jugadores, porque la verdad es que el jugador mexicano es extremadamente caro Ajá. y pues no hay. O sea, por ejemplo, ahorita qué delantero me puedes decir que hay en la liga, pues no lo hay. No hay. Entonces, el problema es que si lo hay es extremadamente caro, ¿no? Entonces, estamos aquí ya en un declive en donde yo creo que pues entre más oferta haya para el equipo, pues yo creo que será mejor. Entonces, un chivermano Pues, está diciendo que sí sí, se abra. y yo creo que si a la Ok. mayoría de las preguntas van a decir lo mismo, ¿no? ¿Quieres más agua? No, ya, gracias. Ok. Hablando más, para ir cerrando el tema, hablando un poquito de la masonería, te platicaba Ajá, que hay un hermano que te quiero presentar, se llama Juan Manuel. Yo nací, como alguna vez te platiqué, yo ajá, nací en Monterrey, sí, masónicamente hablando, ¿no? claro. Eh, y veníamos de una logia más ortodoxa que a lo mejor en la que tú y yo venimos de aquí de Ajá, Tonalá. más tipo Glom, Exactamente, de hecho es el equivalente de GLOM allá en Monterrey, donde no claro, se aceptan mujeres y una serie de cosas. claro. Y definitivamente sí traemos una revolución, entre comillas, en TikTok, lo hemos llevado ahorita en redes sociales, principalmente en TikTok, pero en otros lados, donde ayer hicimos una mesa redonda entre Israel, sí, Ujú. sí te Sí, acuerdas sí, de sí, Israel, claro, claro. entre Luis Ramón, Ujú. JM, Juan Manuel y Sí, sí, yo. sí. Hicimos, todavía no lo saco al aire, te voy a compartir los links para que los veas. Y hablamos de la educación en México. Y uno de los puntos a los que llegamos es que los masones somos responsables actualmente del declive educativo que no nomás hay en México, en el mundo, porque siempre tuvimos, los masones, Ujú. la obligación históricamente de ser personas de vanguardia y ha habido personajes a lo largo de la masonería a nivel mundial que han creado instituciones, han creado universidades, han hecho cosas, digamos, por el bien de la Ujú. humanidad, como lo Sí, sí, reza. sí, claro. ¿Tú qué piensas? Te quiero hacer esa pregunta concretamente a ti como hermano. ¿Tú qué piensas que la masonería es responsable del retraso educativo que hay en México y en el mundo? Bueno, hay que tomar en cuenta que ya los masones difícilmente nos contamos muy pocos. Estamos hablando incluso de la logia que actualmente estoy, que es la Benito Juárez, donde ya básicamente ya se diluyó el Oriente, básicamente. Entonces, masones ya no hay, Sí. o hay muy pocos. Pero es también consecuencia de todo esto, ¿no? De que no ha Eh, evolucionado, ¿no? yo creo que la mayor consecuencia es que a las personas ya no nos interesan muchas cosas. Entonces, incluso los propios masones ya ni siquiera nos comprometemos, ¿no? Hablamos de que los masones que seguimos yendo a la logia son masones viejos, ¿no?
Pero ya los masones nuevos difícilmente piensan que van a entrar y ya van a ser, pues no sé, poderes psíquicos o cosas que sean Harry Potter, ¿no? Harry Potter, ¿no? No, realmente el ser masón pues, es básicamente un estilo de vida. Ajá. Difícilmente las personas aguantan, si te digo, no aguantan un estilo de vida alimenticio que es por su bien, mucho menos un estilo de pensar, sentir y vivir de forma congruente es muy complejo. Claro. Entonces, yo creo que no es responsabilidad realmente de los masones porque el masón realmente ya no tiene poder. O sea, el poder político que antes era lo que dominaba la masonería, sobre todo el tiempo de Juárez y a lo mejor un poquito más. Yo creo que actualmente ya no tenemos ese poder. Muchos de los maestros son masones y creo que se han mantenido en una línea bastante importante. Pero realmente si contáramos cuántos masones hay y en qué poder están como para poder mejorar el estado educativo, pues ya no depende de nosotros, aunque enamorados o en este sueño masónico, pues, pensando que todavía hacemos diferencia en esas situaciones, pues yo creo que realmente. Pero aquí hay una pregunta que te quiero hacer. ¿No crees que aunque no vayamos activamente a una logia, yo realmente yo me considero que estoy en sueños? Sin embargo, creo que como lo acabas de mencionar tú, es un estilo de vida la masonería. Sí, ¿No sí. crees tú que el trabajo afuera, por ejemplo, lo que tú estás haciendo como doctor, Uh-huh. lo que yo hago a lo mejor en mi ámbito profesional, lo que estoy tratando de comunicar, de alguna manera no es hacer masonería afuera? Y Claro. a lo que quiero llegar concretamente es, ¿no crees también que es el momento de que la masonería adopte nuevas formas de hacer masonería? Por ejemplo, que adopte las tecnologías. ¿Qué te parecería a ti? Digo, no, a lo mejor no me lo contestes ahorita, sino llévatelo como en la Ajá. mente, ¿no? Traemos ahí una idea nosotros, JM y yo, que te digo que te lo quiero presentar, Ajá. de hacer tenidas virtuales, pero no hacer tenidas virtuales en Zoom como alguna vez quisimos hacer. Más bien, tenidas utilizando tecnología como realidad virtual. Uh-huh. Ponerse los goggles. Yo sé que es difícil el tema, e inclusive a mí que yo me dedico a la tecnología, todavía me cuestiono dos, tres cosas. Es como lo que te platicaba en las Chivas, Ajá. ¿no? Decía, cabrón, a ver, las Chivas han jugado con mexicanos muchos años, pues ya es momento de abrirse para Uh-huh. otras cosas. ¿No crees, usando ese paralelismo con el que acabamos de platicar del Uh-huh. deporte, en este caso de las Chivas, que la masonería de alguna manera debería de abrirse a nuevos espectros y Yo, hacerlo más digital para que lo puedas también hacerlo atractivo a los jóvenes? Porque hoy el joven de 18, 20 años no lo sacas de un celular uh-huh. y su vida lo está metida en un aparato de estos, ¿no? Claro. ¿No crees que la masonería debería hacer un giro y debería de promover más una digitalización misma de la masonería? Eh, ¿O tú crees que eso no? Pues yo creo que no, bueno, no tendría como la idea fundamental, pero al final de cuentas la masonería depende del rito, ¿no? Entonces el Hablamos del rito, rito escocés, que es el que sí, tú y sí, yo sí, conocemos. el escocés, yo creo que la magia está en el ritual pues que se lleva, en nuestros simbolismos, en lo que se mueve ahí. No, no sé, tendríamos que experimentar si esa misma energía se ¿Alguna vez conecta. te has puesto unos gogles de Sí, pero 3D? tendríamos que pensar ya en una ¿Cómo te vibración. fue? ¿Cómo te fue en tu experiencia cuando te los Pues pusiste? relativamente buena, pero a lo que me refiero es que, como conocemos, para eso son los templos. Los templos se diseñaron con un objetivo, ¿no? Y esa resonancia que hay dentro de lo que se convive directamente ahí, pues yo creo que difícilmente se puede llevar. Más sin embargo, pues no es una mala propuesta para Pero en nuevos. un momento no te cierras a la posibilidad de por lo menos explorarla. No, claro, no, O sea, definitivamente a no. lo mejor dices tú, vamos a intentar, vamos a ver, porque Ujú, tenemos un proyecto estamos creando como una especie como de logia virtual. ujú, Todavía estamos como diseñándola. Y vamos a utilizar goggles y vamos a utilizar toda esta tecnología de, o sea, los lentes de realidad ujú, virtual para poder entrar a ella. Estamos como viendo cómo y estamos viendo con qué tecnología lo vamos a desarrollar. En ujú. un momento dado, si te invito a que participes Sí, sin problema. en un beta, vamos a decir, una versión beta de esto, Sí, sin broncas. sí le entras. Claro que sí, sí, sí. Ah, Sin problema. va. El próximo miércoles, Ujú, sé que tienes muchas cosas, doctor. Próximo miércoles vamos a tener una mesa redonda entre Israel, ujú, entre JM y tu servidor. ujú.
¿Te quieres integrar a la mesa redonda? Es en la noche. Si Es en la noche y es virtual. O sea, es a través de una herramienta como esta. Si puedo. Entre 9:30 y 10 de la noche. Necesitaría checar porque sí, la verdad es que estoy con mucha Está bien, no te quiero comprometer, pero entiendo que tu agenda y de hecho agradezco que te hayas desplazado hasta mi casa para que hagamos este episodio, ¿no? Claro, sí, pero pues igual lo podemos checar. Porque sí me gustaría, digo, no te quiero comprometer, entiendo que tienes tus agendas, tu agenda, pero sí me gustaría tu visión de todo el tema que traemos nosotros. Inclusive te invito, que dices que tienes cuenta de TikTok. Sí, si quieres, ahorita al final te digo cuál es mi cuenta y me sigues. Claro, y ves el contenido que hemos subido. Y ahora sí que en tus ratitos de ocio que puedas y que estés viendo TikTok, a lo mejor que des tu punto de vista de lo que estamos haciendo. Al fin de cuentas, nuestro objetivo sí es crear como una especie de revolución dentro de la institución, digámoslo así. Claro. Y poder aceptar, digamos, personas, no nomás mujeres, porque nosotros, nuestra logia sí acepta mujeres. Sí, claro. No nomás mujeres, sino inclusive aceptar gente grande de edad, porque hay ciertas reglas que ya no, en teoría no puedes aceptar gente mayor, y lisiados, o sea, gente, por ejemplo, con debilidad visual o alguna, pero queremos abrirlo, queremos decir, ya no es el mundo de hace 300 años. O sea, el mundo hace 300 años entendíamos que el mundo estaba así. Claro. Pero hace 300 años. Hoy a lo mejor tenemos que adaptarnos. Pero bueno, lo que al final de cuentas, después de todo esto que te estoy comentando, es la invitación está abierta. Gracias, y a lo mejor será otra visión de las cosas que queremos armar dentro de este cambio, digamos, claro. que queremos hacer. Sí, lo checamos. ¿Sí? Claro que sí. Antes de finalizar, doctor Cristian, unas últimas palabras, algo que le quieres decir al auditorio. Pues agradecerte principalmente por la invitación. Pues básicamente intenten practicar estos 6 hábitos. Ojalá y que la gente los pueda llevar a su vida cotidiana. Y créanme que el cambio en su vida va a ser bastante importante. Si se quieren unir al club de ayunadores, ayunamos, por ahí vamos a pasar mi número de WhatsApp. Ok. Si les interesa. ¿Tienes un grupo? Sí, es gratuito. Ok. Yo estoy al pendiente la primera semana de cada mes. Lógicamente, yo de entrada yo le entro. O sea, Sí, yo a partir de ahorita que terminemos, yo le entro al Excelente. club. Entonces, es gratuito, no se cobra absolutamente nada y yo les doy asesoría gratuita durante este lapso. El club se cierra los días 10. Ok. Ya no se mueve hasta el siguiente mes, lógicamente por la actividad tan amplia que tengo. O sea, que está por cerrarse, ¿no? Porque ya va a estar por cerrarse, así vamos a cerrarlo. Y ya el próximo mes, el día 3, volvemos otra vez a reabrirlo. Ok. Entonces, bueno, ahorita luego yo me dices claro. y yo me meto al club. Claro que sí. Yo siempre le hago una pregunta a la gente que invito. Y con esto quiero cerrar. ¿Qué le dirías al doctor Cristian Serrano si te puedes desdoblar en el tiempo y te puedes regresar 10 años atrás? ¿Qué le dirías al doctor Cristian Serrano a la versión tuya de hace 10 años? ¿Qué le podrías decir? Si tuvieras esa oportunidad de viajar en el tiempo hacia atrás, ¿qué le dirías? Que se cuidara más. Que se cuidara más y bueno, pues eso es difícilmente pensarlo, pero le diría que se cuidara. Ok, muy bien. Gracias, brother. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por venir. Invitación. Gracias por venir aquí a tu casa. Aquí es tu casa. Tú sabes que hay alta estima. Hay cosas que no lo he dicho, pero bueno, Cristian se volvió alguien importante en los últimos años. Un tema personal que traíamos ahí. Nos abrió las puertas como buen brother, hizo masonería y abrió las puertas en su caso, nos consiguió dónde irnos a vivir a mi familia y a mí, en Zapotlanejo. Nos abrió las puertas, nos ayudó a trabajar un poco allá y abrir un poco de cosas, cosa que te lo agradezco pues públicamente. Qué bueno y te agradezco que esa etapa fue una etapa para nosotros muy importante, habernos aislado un par de años de todo lo que pasó. Casualmente fue poquito antes de la pandemia, pero nos sirvió muchísimo ese aislamiento en la ciudad. Qué bueno que les pueda ayudar en algo. Muy bien. Vale. Amigos, gracias por seguir y por escuchar mi podcast, Mi Conciencia.
Recuerden de suscribirse a YouTube. Los pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y nuevamente en YouTube. Gracias, buenos días, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.